Reacción en fase gaseosa A se transforma en B más C, tiene una cinética de primer orden con respecto al componente A, igual a K por la concentración de A. Se lleva a cabo en un reactor CSTR de 0,02 metros cúbicos. El calor tiene que ser removido del reactor por medio de un sistema de serpentines que llevan agua a 373.2 y descargan vapor saturado a 373.2. Esto es porque el serpentín a la entrada lleva agua saturada a esa temperatura y cuando descarga lleva vapor saturado. Es decir, el calor que se genera en la reacción química es el que, digamos, sirve para que esa agua cambie de fase. El reactor, digamos que la alimentación de ese reactor consiste en el componente A puro a 325 Kelvin y una presión de 1 bar y un flujo molar de 10 a la menos 3 moles por segundo. Digamos, calcule las temperaturas de operación, ¿verdad? Y la conversión para una operación en estado estacionario, en los puntos de operación. Tenemos más información, tenemos por ejemplo, aquí tenemos U por A, que representa, digamos, el coeficiente global de transferencia por el área de transferencia de ese serpentín, en vatios Kelvin. La constante de Arrhenius, ¿verdad? Función de la temperatura está en Kelvin. El detalle de reacción, como vemos, un detalle de una reacción exotérmica, por eso es que digamos que ese calor que genera la reacción tiene que ser drenado hacia afuera de ese reactor. Las capacidades caloríficas son diferentes para cada uno, tanto para A, para B y para C, y la R de los gases en las unidades respectivas. Entonces, primero vamos a calcular la concentración inicial de A, que es el componente de referencia. Eso, digamos, lo hacemos asumiendo que tiene un comportamiento ideal, ¿da? La presión inicial por R por T, ya que solo tenemos un componente, pues toda la presión desarrollada es respecto o se debe a ese componente. Tenemos un reactor CCTR, aquí tenemos su ecuación de diseño y ponemos la función, ¿da? Digamos que en la función de diseño o en la ecuación de diseño ponemos el modelo cinético. Vamos a tener en cuenta, ojo, que esto es un sistema de densidad variable en estado no isotérmico, es decir, el flujo de la mezcla reaccionante no se va a mantener constante, es decir, es igual al flujo inicial 1 más epsilon x por la diferencia de temperatura de operación y la temperatura de entrada. Tenemos que tener en cuenta eso. Y el flujo molar que viene del balance de materia. La concentración de A en cualquier momento es el flujo molar sobre el flujo volumétrico, lo que tenemos aquí. Tenemos el flujo molar y tenemos el flujo volumétrico que tiene en cuenta que es un sistema de densidad variable no isotérmico. Entonces, tenemos aquí esta expresión, si nosotros ponemos toda esa expresión junta aquí, tenemos una expresión que tiene dos componentes principales, la conversión y la temperatura. Es decir, para una temperatura determinada vamos a tener una conversión, Si nosotros esta expresión, que es el balance de materia, la reescribimos, es decir, tomamos todos los componentes, ¿ves? Todos los componentes aquí, por ejemplo, todo lo que sea conversión lo dejamos como nuestra variable principal, es decir, reorganizamos esto, empieza a tener la forma de que de una ecuación de segundo orden, una cuadrática de segundo orden normal y corriente. ¿Por qué? Porque para resolver el balance de materia, tendríamos que para cada temperatura resolver una ecuación no lineal. Y digamos que eso es más trabajo. Para tener menos trabajo, pues reorganizamos esto. Para cada valor de temperatura simplemente tenemos una ecuación cuadrática de segundo orden que se resuelve extremadamente fácil. Solamente para cada valor de temperatura, tú resuelves una ecuación no lineal, una ecuación cuadrática que tiene una expresión general y tienes un valor digamos un valor de conversión. Desde el punto de vista del balance de energía, tenemos la misma expresión. Oye, tomando en cuenta, vamos a ignorar la potencia del agitador, pues no es que no exista, sino que es muy pequeña comparada con la potencia de calentamiento de los flujos de energía. Y el flujo, ojo, el flujo de energía
en forma de calor, en forma de energía en forma de calor, es drenado a través de ¿qué? De un serpentín que lo representa esta expresión. Entonces, si nosotros despejamos la conversión alcanzada a una temperatura determinada que viene del balance de energía, tenemos esta expresión. Tenemos esta expresión aquí. Así que el punto de operación de ese reactor es donde confluyen el balance de materia y el balance de energía. Aquí tenemos la expresión del balance de ¿qué? De materia, que simplemente dándole valores de temperatura, tienes una ecuación cuadrática de segundo orden donde tienes el valor de la conversión y simplemente acá en el dándole valores de temperatura obtienes directamente la conversión debida al balance de energía. Donde confluyan esas dos, ¿verdad? Donde confluyan, digamos, la escala de valores son los puntos de operación. Entonces, para hacer esto, pues, digamos, gráficamente tendríamos, si nosotros tomamos una expresión desde la temperatura de entrada, 325, 385. Ahora, ¿por qué empiezo a darle yo valores en esta dirección? Porque tenemos, recuerde, una expresión. Primero, tenemos que una reacción exotérmica. Una reacción exotérmica. Entonces, digamos que, oye, pues eso va a generar calor dentro del reactor. Nosotros no estamos seguros, pues digamos que la cantidad de calor drenado sea suficiente. O sea que debemos asumir que se va a subir un poco la temperatura. Por eso empezamos a darle valores hacia arriba. Con los valores de temperatura obtenemos la K de Arrhenius. Eso es directamente, no hay que hacer ningún cálculo numérico, solamente reemplazar de temperatura. Entonces, con cada valor de temperatura, con el primer valor, obtenemos desbalance de materia A, B, C, que siempre va a valer menos 1. Recuerda que esto va a valer menos 1. Lo que vamos a obtener son A y B. A y B. Resolvemos y obtenemos una conversión debido al balance de materia. Con la misma temperatura, reemplazamos en la expresión de ¿qué? Del balance de energía y obtenemos una conversión. Con la siguiente temperatura hacemos el mismo procedimiento. Cada Arrhenius, A y B para el balance de materia, obtenemos la respuesta. Temperatura para el balance de energía y obtenemos una conversión. Si graficamos primero el balance de materia, tendríamos todos los valores de conversión. Mira, una expresión no lineal. Y del balance de energía obtenemos una recta. Si usted mira la forma, es una forma lineal. Puede reemplazar todos los valores en una forma lineal. ¿Sí? ¿Qué es esto que ve aquí? Los valores, mira, digamos que el funcionamiento es inestable. ¿Por qué? Porque hay varios. Mira, tenemos un punto, obviamente, donde la conversión es 0. Un punto aquí que, pues, si le da valores más, digamos, menos seguido. Aquí yo se los di de 20 en 20 más o menos. Pero usted le puede dar valores de 5 en 5, o de 2 en 2, o de 1 en 1, como usted quiera. Obtendrá un valor aproximado de qué, hombre, como de 0,50 y algo de conversión a una temperatura de unos que 600 algo de Kelvin de operación. Y también otro punto de operación acá, también ya es muy extremo, donde la conversión es 1, pero tenemos una temperatura casi de 900 grados. Aquí se puede ver, pues, el tercer punto se puede evidenciar aquí, ¿ve? La conversión debido al balance de materia es 0,99 y es igual al balance de energía, pero tendremos una temperatura de casi de 925. Mientras que en el punto medio, ven aquí de operación, una temperatura de 500 algo, o sea, estaría más o menos por aquí. Digamos que no se evidencia porque por la discretización de los puntos. Entonces tienes que comprobar, digamos, los dos valores. Está por aquí 625 o algo, pero tenemos los puntos de operación de ese sistema. Recuerda que en los puntos de operación, pues, el balance de materia y energía tiene que cumplirse a la vez. Entonces, con esto podemos evidenciar lo que estaba preguntando el ejercicio. Este ejercicio dice: la descomposición de la fosfamina tiene lugar según la reacción endotérmica, monodireccional y de primer orden. O sea, 4 moles de ¿qué? De fosfamina se descomponen en fósforo
y 6 moles de hidrógeno. Tenemos aquí la expresión de Arrhenius para este proceso. Recuerda que logaritmo en base 10 de la constante es igual a 12,3 más 2 por el logaritmo en base 10 de temperatura menos 18.960 sobre temperatura. T está en Kelvin y las unidades, recuerda que son segunda a la menos 1, que es una reacción de primer orden. Se trata de producir fósforo en un reactor tubular de 2.832 decímetros cúbicos, litros, que opera a presión atmosférica con un flujo de alimentación de fosfamina de 45,36 kilogramos hora y cuya temperatura máxima admisible por el material de construcción empleado es de 680 grados centígrados. Téngase en cuenta que en las condiciones de operación todos los componentes permanecen en estado gaseoso, que el calor de reacción normal es de 5,66 kilocalorías por mol. Digamos, este normal viene de la traducción en inglés, es estándar, digamos, se llama el calor estándar. Y pueden tomarse como valores medios de las capacidades caloríficas, ¿ya? Para la fosfamina 12,6, para el fósforo 14,9 y para el hidrógeno 7,2 calorías mol Kelvin. Calcular la conversión alcanzada por este reactor A en régimen isotérmico a 680 grados centígrados y B en régimen adiabático con una temperatura de entrada de 680 grados centígrados. Entonces tenemos aquí, digamos, un pequeño esquema, esto es un pequeño, también un reactor CCTR a escala piloto. Tenemos la entrada de fosfamina 45,36 kilogramos hora a temperatura de entrada, ahí la tenemos en Kelvin ya, y la presión del sistema y el volumen disponible del reactor. Entonces, el ejercicio nos dice que es un reactor PFR, ¿no? Tenemos un reactor PFR, su ecuación de diseño, y tenemos dos datos importantes. Primero, el volumen, ya lo tenemos. Y el flujo molar de entrada también lo tenemos, porque tenemos el flujo másico, pero dividiéndolo entre ¿qué? Entre su peso molecular, pues lo pasamos a flujo molar y tenemos esta, digamos, aquí tenemos esta relación. Si pasamos el flujo molar al denominador al otro lado, pues tenemos que la relación entre el volumen de reactor y el flujo molar del componente de referencia es 7.642 decímetros cúbicos segundos por mol. Entonces, el sistema o la cinética, ¿verdad? Es el sistema de densidad variable y primero vamos a tratarlo como isotérmico. Entonces, tenemos aquí la velocidad de descomposición de la fosfamina es K por la concentración de la fosfamina. Recuerda que K es una expresión, la expresión de Arrhenius por la concentración inicial de fosfamina y recuerda la expresión cuando son sistemas de densidad variable. Pero aquí, como es isotérmico, pues esta expresión, esta parte de la relación de temperaturas es 1. Vamos a calcular la concentración inicial de fosfamina. Un único componente, la presión sobre R sobre la temperatura. Y el épsilon, recuerda que el épsilon es la fracción molar inicial multiplicada por la diferencia de la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos más los reactivos. Eso te da 3/4. La C sub P, tenemos aquí C sub P, ¿verdad? Que nos da el ejercicio. Recuerda que al principio pues el ejercicio nos decía la C sub P, ¿ves? De la fosfamina. Tenemos que el detalle de reacción a que es igual. Recuerda que es el detalle de reacción estándar. ¿Ya? Recuerda que aquí un cuarto, ¿por qué? Porque eso es para cada mol de fosfamina. ¿Ves? Tenemos aquí simplemente 14,9 más 6,7, 6 por 7,2. Esto simplemente es el delta de C sub P, es decir, los C sub P de los productos. Recuerda tú, C sub P de los productos 14,9 y 7,2 por sus moles, ¿verdad? 14,9 que es el fósforo, 6 moles por 7,2 que es C sub P de hidrógeno, menos las 4 moles de fosfamina por su C sub P. La temperatura de T menos 298. ¿Sí? Simplemente recuerda que ese 298 es la temperatura de referencia. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí ya el delta de H de reacción. Entonces, que tenemos nosotros aquí, oye, si nosotros tenemos ya esta relación, es decir,
este valor de 7642 es igual a la integral entre 0 y la conversión deseada de la integral de diferencial de x por sobre qué, sobre la expresión de velocidad, que aquí la tenemos completa. ¿Ves? Lo que ya no tenemos que tener en cuenta de la temperatura, porque la temperatura es isotérmica. Aquí la constante cinética, recuerda que tenemos esta expresión. Si nosotros reemplazamos la temperatura, pues nos da ¿qué? Pues nos da que K vale 2.3 por 10 a la menos 2. Recuerda que estamos en régimen isotérmico. Ya la temperatura de entrada la tenemos, mira, isotérmico 680, no hay problema con eso. Entonces, este valor, pues lo dejamos aquí a la izquierda de esta igualdad y a la derecha tenemos la integral. ¿Sí? Tenemos la integral que es función de ¿qué? De la conversión. De la conversión. Entonces, para yo obtener la conversión deseada, tengo que resolver analíticamente. Este valor de 2.9, pues lo saco acá. Lo saco acá, pues simplemente lo paso arriba a multiplicar. Y me da que 2.25 es igual a la integral entre 6 de la conversión que estoy buscando de esta expresión. Para yo obtener esa conversión, yo debo resolver analíticamente la integral. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero está aquí. ¿Ves? Es el límite superior y tengo que incorporarlo para que me quede no una ecuación integral, sino una ecuación algebraica que yo pueda ya sea despejarlo directamente o por lo menos resolverla numéricamente. Entonces, esta integral, pues, analíticamente, pues es bastante sencilla. Simplemente, pues, lo más fácil es separarla. Tú separas denominadores y sacas dos integrales. Tú separas denominadores aquí. La primera integral, pues, bastante sencilla. Simplemente puedes hacer por reemplazo. ¿Ves? Pues t igual a 1 menos x, te queda menos logaritmo de x de 1 menos x sub f. Y la segunda también, igual, simplificando, pues reemplaza, puede hacer t igual a 1 menos x y también resuelve la integral y te queda esta expresión. Es decir, la integral completa es la suma de las dos expresiones. Ves aquí, sumas hasta aquí, la primera integral es esto y la segunda integral es hasta acá. Y eso es igual a ¿qué? A 2.25. Entonces, esta es una ecuación que es una ecuación no lineal. Para resolverla, pues la manera más fácil es dándole valores. ¿Por qué dándole valores? Porque yo sé que x sub f es una conversión. Yo convierto esto en una función, le doy valores entre 0 y 1 y veo dónde cruza el eje. Es lo más fácil. Entonces, ve, tienes aquí, esto es 2.25, lo paso para el lado izquierdo, pues, y tengo una expresión que es función de x sub f. Y le doy valores, simplemente le doy valores entre 0 y 1. Y vemos que ella corta el eje, es decir, el punto de solución es aproximadamente 0,8. Ustedes ven, pues yo aquí le doy los valores más o menos, verá que entre 0,8 y 0,85 es lo que cambia de signo. Y bueno, ya si tú puedes hacerlo con otras técnicas, yo lo hice con Solver directamente y me dio un valor exacto de 0,8042. Esta es la conversión alcanzada por ese reactor bajo las condiciones descritas en estado isotérmico. Solamente en estado isotérmico. En la parte B dice que el régimen adiabático, es decir, oye, la temperatura de entrada es de 680, es decir, ese reactor va a estar aislado, es decir, todo lo que pase dentro de ese reactor, todo, digamos, toda energía, la energía que se genere o que se exija en ese reactor, no va a poder fluir de fuera, ni tampoco en sentido contrario. Por eso es que en la expresión de balance de energía, como no hay agitación y es adiabático, pues esta parte queda de esta manera, se elimina. Entonces la temperatura de entrada, 950 en Kelvin, tenemos también que la expresión de detalle de reacción, lo que es esta misma que está aquí, pues mira la misma, ¿ves? Tenemos aquí, y tenemos, obviamente si tú despejas tu conversión debido al balance de energía, te queda de esta manera. Entonces, digamos que despejando la conversión del balance de energía se dan los valores de temperatura a partir de T sub 0 hacia abajo. ¿Por qué? Recuerda que la expresión es endotérmica y el sistema está aislado. Es decir, la temperatura de ese sistema va a bajar. O sea, si tú tienes una reacción que es endotérmica, la reacción va a exigir calor.
¿De dónde va a sacar el calor si no puede fluir el calor de fuera hacia por las paredes del reactor? Pues de sí misma, y por ende va a bajar su energía interna y por ende la temperatura va a bajar. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Pues bueno, primero tenemos la expresión de Arrhenius, tenemos la expresión de velocidad, que ahora sí lleva el componente de temperatura. Ojo, en la parte anterior era isotérmico, aquí no es isotérmico, es decir, aquí la temperatura sí tiene que ver. ¿Okay? Entonces, digo, bueno, ¿hasta cómo hago yo la conversión alcanzada? Yo puedo darle valores de temperatura desde la temperatura de entrada hacia abajo, y también por limitaciones del material. Pero ¿hasta dónde llego? Entonces, ahí es donde viene la pregunta. Yo puedo darle valores de temperatura, ¿verdad? Hasta que con ellos yo pueda calcular un volumen igual al volumen del reactor. Recuerda que el volumen del reactor yo lo tengo. Es decir, la integral, ¿verdad? La integral de la ecuación de diseño tiene que darme aproximadamente este valor. Yo tengo aquí F sub A0, lo tengo, con moles por segundo. Y lo que hago yo es lo siguiente. Mira, yo tengo una temperatura de entrada y yo le doy valores hacia abajo. ¿Ves? Valores hacia abajo. Yo no sé hasta dónde. Yo le doy un intervalo grande, más o menos, digamos más o menos grande. Con el valor de temperatura, yo calculo la conversión. ¿Con qué? Pues no aquí con la ecuación del balance de energía. Mira. Y yo tengo un valor de conversión. También calculo que un valor de K. Bien, porque solamente con temperatura tú calculas conversión y valor de K. Con eso yo calculo una velocidad de reacción, con la expresión de velocidad. Recuerda que la expresión de velocidad, mira, tienes conversión y temperatura, pues puedes calcular. Y tengo el inverso. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago una integral numérica entre la temperatura de entrada, digamos la conversión de entrada, y un valor de conversión que yo no conozco. Yo probar, entonces a probar, por ejemplo, yo pruebo un valor, por ejemplo, 932. ¿Cuánto me da el volumen? El volumen me daba 1500 decímetros cúbicos. No, ¿por qué? Porque el volumen del reactor, ¿ves? Es de 2832. Es decir, yo debo hacer una integral numérica hasta que el volumen del reactor me dé un valor parecido. ¿Cuál es ese valor? 890 grados Kelvin. ¿Ves? Hasta este punto, hasta el punto 0.116 de conversión, la integración me da 2879, que es el valor más parecido con esta discretización. Aquí está de 3 en 3, mira, de 3 en 3 la temperatura, pero yo la puedo hacer más pequeña, de 1 en 1, para que me dé más cercano, lo más cercano posible. De 3 en 3, pues mira, te da un valor de 2879, que es bastante parecido al 2832. Puedes hacerlo de 2 en 2 y te daría, de pronto, hasta esa conversión te daría, digamos, a un valor bastante más parecido y con una expresión, por ejemplo, no sería 0.116, de pronto sería, oye, 0.114, 0.112. Pero lo importante es que la integración numérica te dé un valor casi exacto a qué, al volumen disponible del reactor. O sea, por eso es que la conversión alcanzada es de 0.116 aproximadamente. La integral numérica hasta el valor reportado de volumen del reactor. Si tú integras hasta donde te dé volumen disponible. Eso aquí, con esta discretización, da una conversión de 0.116 y una temperatura aproximada de salida de 890, que está dentro de los límites de ¿qué? Del reactor. Tú vemos aquí también las gráficas. Mira, estas son las gráficas, por ejemplo, la gráfica de que, oye, el inverso de la velocidad de reacción contra conversión. Mira, la gráfica de Arrhenius. Aquí más o menos está. Es decir, el área bajo esta curva de este punto hacia la izquierda es lo que representa el volumen del reactor. Mira. Aquí tenemos también que la conversión, digo, la temperatura. Mira, que temperatura contra conversión. Recuerda que la temperatura de entrada del reactor es de 900 algo. Entonces va en este sentido, mira. Hasta aquí. Hasta 0.11, más o menos aquí, ¿ves? La temperatura de salida es 890, más o menos aquí. Va en este sentido
el proceso físico. ¿Qué más tenemos? Mira también, esto es la velocidad. Recuerda que la temperatura de entrada de 900 algo, 960, y la velocidad, obviamente, recuerda que es un proceso endotérmico, la velocidad va disminuyendo. Mira, va disminuyendo. Va, por eso que las fechas están, pongo la fecha para que en este sentido, esta es la entrada. Y a medida que la temperatura va bajando, la velocidad también va bajando. Y de esta manera, pues uno puede obtener estos valores por medio de técnicas numéricas.